Muy buenas tengan ustedes, amigas y amigos de la Sierra. Un día más, una edición más de nuestro programa Paraíso Serrano en CNH Sierra Televisión llega puntualmente a sus pantallas para conocer un poquito más de nuestra sierra. Hoy tenemos un programa variado, dos entrevistas, dos personajes con diversidad de acciones, de conocimiento y de interés en cuanto a su vinculación en y por la sierra. Vamos a entrevistar a un hombre polifacético, a un hombre que podría formar parte de esa pléyade de invitados que hemos tenido también en otros momentos, que no son de la sierra, no han nacido aquí, pero tienen un vínculo, un cariño, una relación especial, intrínseca con nuestra comarca. Él es Isidoro Olivares, más conocido por Isi. Muy buenas, Isi. Hola, Antonio, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Yo no sabría cómo definirte, supongo que han sido muchos los adjetivos que te han colocado. Isi es un aventurero, es un investigador, un conocedor de nuestra sierra, de sus caminos, de sus cumbres, de sus cuevas, de sus barrancos, de todo cuanto la naturaleza nos ofrece en nuestra comarca. Yo creo que uno de los mejores apelativos con los que se te conoce en la sierra es el tío de los caminos, ¿no? Efectivamente, así es como me llaman en algunos pueblos. Los más ancianos, cuando me ven por el pueblo con la mochila, con los planos, cuando me paro a preguntar, pues hay gente que, bueno, los más mayores, que claro, que me conocen de una vez, ya llevo unos 10 años haciendo el trabajo que llevo realizando y ya la verdad que me conocen en los pueblos y me dicen, soy el tío de los caminos. Un tío de los caminos que fundamentalmente tu vinculación con la sierra, tu atracción a este territorio, está vinculado al conocimiento de la tierra, al conocimiento de sus paisajes, de su naturaleza, de sus senderos también, una obra del hombre en la naturaleza, pero que al fin y al cabo está relacionada con lo que la naturaleza serrana nos ofrece, ¿verdad? Exacto. Yo cuando empecé, me encontré, claro, con un territorio inmenso, tanto si hablamos de comarca, de parque natural, es un poco de todo, ¿no? Empecé pues con un enfoque un poco básico y bueno, a medida que ya profundicé en la sierra, ahondé, pues ya empecé a adquirir ya cada vez más conocimiento y sobre todo eso, ya cuando te empapas en la sierra de su belleza y de su gente y de sus caminos, pues ya estás metido de lleno y ya el trabajo empieza en un granito y ya llega a unas dimensiones ya en la sierra desmesuradas. Afortunadamente en este caso, porque el abanico de riquezas dignas de ser conocidas es amplio. Tú te centras, o en principio llegaste para conocer los caminos, para escudriñarlos, para andarlos, para conocerlos al dedillo. Además lo has hecho de una manera muy rigurosa porque te has apoyado desde el primer momento en los mapas antiguos, en las cartas topográficas. ¿Cómo fue ese contacto con los caminos serranos? Pues bueno, el primer contacto, dado que el enfoque que yo tenía en un principio era pues de realizar una publicación sobre senderismo, excursionismo, sobre las rutas clásicas del parque, la red de senderos. Entonces por ahí empecé, pero llegó un momento que fue cuando caí en el archivo histórico en Huelva, que ahí fue ya mi gran perdición, porque ahí ya, ahí yo recuerdo que me pegué un día entero, además era un miércoles que abren por la tarde, y ahí tuve los 28 pueblos del parque con sus aldeas de la comarca. Pues ahí me encontré, se me triplicó y cuatriplicó la cifra entonces ya me rompió todos los esquemas y fue ya como otro paso
fue ya como un avance más a la idea que yo tenía. Entonces, pues a raíz de ahí, pues claro, ya empecé a indagar y cada vez más y ya te salen caminos ya de esos mapas antiguos, te salen más que no están recogidos. Y bueno, aquí, como es lo que yo digo, aquí no se termina. Además que estamos hablando de una comarca estratégicamente situada en el paso tanto como de la cuenca minera de Extremadura, de Portugal. Aquí date cuenta que tenemos vías desde la época romana a Andalucía, tenemos el eje, lo que era el eje central del ganado que venía de Portugal a Sevilla, que antiguamente, como cuentan, que entraban por lo que hoy es el apeadero de Cartuja, por ahí entraba todo el ganado que venía por el cordel de la Huerva, lo que ahora es el cordel, tanto hablando de vía pecuaria como de sendero de gran recorrido, que coincide con el GR41. Y bueno, aquí tenemos que diferenciar, si hablamos de caminos tenemos que ser muy estrictos en hablar de caminos en toda su propiedad de la palabra, hablar de caminos, dejar los senderos que son, digamos, ya lo que los organismos diseñan a su antojo. Eso es otro, es un plano secundario y eso es lo que confunde un poco. Entonces, mi trabajo y lo que yo realizo en la sierra está basado en los caminos de toda la vida, antes de que existiera el parque natural y bueno, y saltándonos ya un poco a los límites de lo que engloba la comarca de la Sierra de Huelva o Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Estamos hablando de uno de los parques naturales más grandes de España, el segundo de Andalucía. Y bueno, aquí la verdad que tenemos manta de dónde tirar. Sí, porque esa división, esa especificidad que haces es muy importante. Tu labor es fundamentalmente científica y se basa, ahonda sus raíces en la tradición, en la historia, en lo que los serranos hemos conocido desde siempre como senderos, como vías útiles para llegar de un pueblo a otro, para surcarlos y comerciar, para llenarlos de vida con esos arrieros, con esos animales, algo totalmente distinto a la vertiente turística, que es la que ahora mismo ocupa esas vías, o algunas de esas vías, señalizadas con sus mapas y con sus folletos de senderos que utilizan los turistas y que de alguna manera está revitalizando esas vías, esos senderos, ¿verdad? Exacto. Cuando yo hablo en los pueblos con las personas mayores, con los más ancianos, con los que han sido arrieros, han trabajado en la corcha, incluso algunos que quedan por ahí, que han conocido el Estrasperlo y pues bueno, hay que hablar de caminos. O sea, a una persona, a los serranos no le podemos hablar de PRA1, PR. Tenemos que hablarle del camino de Cortegana a El Hurón o de Aracena a la Granada de Río Tinto. No podemos hablar del sendero de Aracena a Jabuguillo porque ese es el sendero que está trazado sobre el camino antiguo que existía y que existe, porque los caminos, una ventaja que tenemos a favor del mundo del excursionismo y de los que defendemos el dominio público es que los caminos nunca prescriben en el tiempo. O sea, un camino sigue teniendo la categoría de camino en el tiempo, así se construya una carretera, siempre se recoge como camino, así, aunque no exista ya el trazado ni nada. Entonces, hablar de sendero, pues sería hablar de la vertiente turística, de los senderos del Parque Natural, de la Consejería de Medio Ambiente, del Grupo de Desarrollo Rural, de Diputación, de la Federación de Montaña. Esos son los senderos que siempre se intenta, se enfocan de realizar recorridos atractivos, que recojan un poco sobre todo eso, ¿no? Que enlacen pueblos, pasen por aldeas, que recojan un poco pues el paisaje típico del Parque Natural. Entonces, luego están los caminos que, bueno, al margen, a la sombra de esos senderos, pues quedan ahí un poco. O sea, estamos hablando de lo mismo, pero de dos cosas distintas en realidad. Entiendo perfectamente. ¿Y en qué estados dirías tú que se encuentran los caminos de la sierra?
Bueno, el estado general, si hablas en los pueblos con los serranos, pues la tónica general, lo que te suelen decir siempre, se suelen llevar siempre las manos a la cabeza. Que los caminos están muy malos o los caminos ya... Están abandonados, ¿no? Están abandonados, por ahí ya no pasa nadie, ese camino está cortado, ese camino está fechado, como dicen por aquí. Entonces, bueno, la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, como bien es sabido, es una de las zonas de Andalucía de mayor auge en el mundo del senderismo. Es una zona ideal, una de las zonas también de España más famosas para practicar el senderismo, una de las zonas más dóciles de terreno. Entonces, claro, pues nos encontramos un poco de todo. Si nos ceñimos a lo que es la red de senderos, depende de qué organismo, Federación de Montaña, Parque, pues bueno, cada sendero tiene un estado irregular, depende. Luego, si nos vamos a los caminos que no están recuperados, a los caminos que no se han recogido como sendero, que no están señalizados, pues entonces podríamos hablar de la misma red de senderos que tenemos conocidos y bonitos y famosos, pues como he dicho antes, a la sombra de ellos tenemos otra red que podría duplicar, bueno, lo ya conocido. Entonces, pues generalmente hay infinidad, hay cientos de tramos que no están recuperados, que están usurpados, que su trazado se ha borrado con el paso del tiempo. Y bueno, esa es la tónica general, o nos lo encontramos en muy buenas condiciones o pasamos de eso al abandono total, y que por regla general suele venir o del desconocimiento o de la dejadez un poco de... La parte atractiva, la parte vistosa y bonita de esos caminos la percibimos a través de ese disfrute turístico, de ese disfrute deportivo que la sierra ofrece de una manera casi inigualable en Andalucía y en muchas partes de España. Pero también hay problemáticas en esos otros caminos a los que te refieres, la usurpación privada de los caminos, la suciedad, la mala señalización, los cortes. Esa también es una perspectiva que hay que conocer para solucionarla. Aquí en la sierra lo que ocurre que bueno, no nos tenemos que remontar un poco. La sierra, en realidad, lo que es el auge turístico y del mundo del senderismo no se remonta, o sea, el auge fuerte es relativamente reciente, no más allá de 10 años. Entonces no es una zona tradicionalmente turística o montañera o excursionista como otras zonas de Andalucía, donde bueno, también la diferencia es que hay otras zonas de Andalucía donde, claro, si es alta montaña o media montaña, pues son zonas menos cultivables. La sierra es, bueno, como ya todos sabemos, pues una zona eminentemente agrícola, ganadera, entonces se da otro tipo de circunstancias. ¿Más humanizada? Más humanizada, otras zonas más clásicas, con más tradición montañera, como bueno, la Sierra de Cazorla, Jaén, Grazalema, Cádiz, pues son zonas donde están más acostumbrados a este mundo. Entonces, pues bueno, el tema del senderismo aquí en la sierra ha venido un poco, ha caído un poco de golpe, ¿no? Relativamente mucho auge en tan poco tiempo. Entonces, antes del parque natural, antes de todo este auge, pues bueno, el uso de los caminos era el arriero. Tenemos que pensar que antiguamente todos los caminos de la sierra eran de herraduras. De herraduras quiere decir que eran caminos hechos y labrados. Se empezaron a construir sobre el siglo XVI, XVII, sobre el medievo. Eran caminos cuyo uso era la arriería, tenían la anchura no más de 2 metros, 1,5 metros, para el paso justo de una bestia con sus serones. Posteriormente ya, bueno, pues dadas las necesidades de servidumbre, de las explotaciones, de las fincas, pues ya empezaron a venir, ya se empezaron a construir las primeras pistas, los primeros carriles. Entonces lo que quedaba, el tramo de camino que no llegaba o que no llega a tal paraje o a tal explotación, pues se margina. Entonces las bestias no hay, ya prácticamente no hay, salvo en alguna zona del norte de la sierra, no hay actividad arriera.
Entonces, pues los caminos se han ido dejando, las fincas, las propiedades, en muchos de los casos, al hacer nuevas reagrupaciones de parcelas, pues han cogido y han incluido los caminos. Entonces, pues eso se le echa, como decimos aquí, se le echa una pared, se le echa... Entonces esos caminos, pues claro, se los come el monte, se los come las aras o la usurpación, que es un problema, por desgracia, muy, muy frecuente, no solo aquí, sino en todas partes. Algunos de esos problemas que tú has denunciado en algunos momentos, incluso en medios de comunicación, son los cortes de los caminos por parte de alambradas o por parte de cancelas, porteras y demás. ¿Cómo se enfoca ese problema desde el punto de vista del ganadero, del que tiene el ganado y no quiere que se le salga de su finca, porque además tiene una responsabilidad importante? Sí, es que es un tema complejo y en el que hay que tener un poco de sentido común por parte tanto de los propietarios como de los excursionistas. El ganadero, si es consciente de que por su propiedad y por su finca va un camino y no pasa nadie, si la gente puede coger por otro sendero más abierto, que esté limpio, que esté transitable, pues entonces, claro, el dueño de la finca, el ganadero, bueno, muchos son conscientes, la mayoría, porque además eso viene en las escrituras, donde se reflejan todos los caminos con los que lindan las parcelas, sus parcelas, las fincas. Entonces, pues es complicado, porque claro, por una parte ese camino está intransitable o no se conoce, apenas tienes que ir al terreno en busca de sus vestigios, o se ve la calleja como está invadida de monte o de zarzas y no se puede pasar. Entonces claro, el dueño de la finca pues tiene eso ahí, eso ha sido un camino de toda la vida, eso se ha cerrado, no se le ha prestado atención, no se ha dado a conocer, que eso es muy importante en la recuperación del patrimonio, el conocimiento, o sea, tener la constancia de que eso está ahí, de que por ahí va un camino de toda la vida. Si por ahí no pasa nadie, pues y no se recupera, el propietario de la finca suele tener las de ganar, porque bueno, entonces cuando ya te enfrentas, cuando ya llegas a una finca y hablas, pues te suelen disuadir de que por ahí no va camino, de que eso no ha sido, de que eso es camino vecinal. Entonces hay que ir moviendo, hay que recurrir un poco a la cartografía antigua y sobre todo al catastro parcelario de mitad del siglo XX y hacer un estudio muy minucioso, porque los caminos muchas veces nos creemos que van por donde por lo más claro, por lo más ancho, pero en muchos casos, y sobre todo en zonas como esta, donde se han derivado tantos trazados, se han roturado, entonces tenemos que hacer un estudio muy minucioso y hablar un poco con propiedad de que sí, este camino va por ahí y va por ahí. Además puede ver usted todavía las holladas del ganado, la dirección que tomaba, en fin. Es un trabajo de mono. ¿Cuál sería, yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuál sería tu camino preferido en la comarca? Pues a ver, si hablamos de que en la sierra, catastrados o clasificados, hay más de 1000 kilómetros de camino, y sin clasificar y sin catastrar la cifra podía ser igual, pues imagínate un poco en la disyuntiva que me pones, pero bueno, hay muchísimo. Por mi parte, cualquiera, porque soy un amante de la sierra y en cualquier sitio de la sierra y cualquier pueblo de la sierra me encuentro bien. Pero bueno, no sé, si tuviera que destacar alguno que reúna elementos historia, elementos patrimoniales, naturaleza, conjunción de ecosistemas, se me viene a la cabeza, por ejemplo, un recorrido que reúne varios caminos, que es la Ruta de los Molinos, en Arroyomolinos de León. Entonces ese recorrido es muy interesante porque conjuga varios aspectos del parque lo que es el ecosistema de la dehesa, bosque de ribera, los molinos harineros que están allí en el barranco de Bar de la Madera. Entonces ese es uno de mis favoritos. Luego si me voy a la zona centro, pues no sé, un recorrido quizás entre el camino que venía de la aldea de Agua Fría a Lájar o a Castaño del Robledo, tiene dos variantes,
Pues también porque reúne castañales, es muy atractivo en otoño, y además pasa por muchos hornos de cal que se están recuperando. Pasa por el salto de agua de Los Chorros o de Hoyarancón. O de Hoyarancón, bueno, eso es el tema de la toponimia. Sí, sí. En el pueblo lo conocen como los Chorros. Chorros y ya está, ¿verdad? Sí. Pero su topónimo real es Hoyarancón. Pasa que de la distorsión un poco del topónimo se le dice Hoyarancón o Yaranco. Y bueno, y terminan Castaños del Robledo. Pues así de pronto se me antojan esos dos. Porque en todos los caminos que tú has surcado ha habido infinidad de elementos patrimoniales, de hitos singulares, de árboles impresionantes, sí, de elementos relacionados con la historia. Es una gozada. Exacto. Los caminos están asociados a la naturaleza y al patrimonio. Ten en cuenta que la mayoría de los caminos, los antiguos, y hablo así en más, pues bueno, los caminos antiguamente iban buscando el terreno más dócil, entonces iban por muchas márgenes de ríos, de ribera, por vaguadas, por puertos de montaña, entonces todo eso ofrece una diversidad paisajística muy amplia. Y aparte de la riería y de comunicar diferentes poblaciones, pues bueno, también posteriormente también tuvieron otros usos, como ya servidumbre a cortijadas, a ardeas. Sí, sí. El senderismo, o el andar los caminos, como es más apropiado en la conversación que estamos teniendo, llega un momento en que ya no es una actividad, digamos, ya no es tan atractiva, y es en el verano, cuando la calor, las altas temperaturas, pues lo hacen un poco menos aconsejable. Pero entonces surgen los ríos, las riberas de la sierra, como actividad deportiva y turística interesante, y en eso tú también eres un verdadero experto. Ese descenso de ríos, ese barranquismo que tú has explorado, eres conocedor de los barrancos más inaccesibles de la sierra. Sí, bueno, normalmente en verano, cuando allá a finales de mayo, junio, cuando ya termina un poco la campaña senderista, terrestre, digamos, pues bueno, ahí tenemos otro mundo que bueno, está teniendo su auge en algunas zonas de Andalucía. Por aquí era impensable hasta relativamente hace poco tiempo, pero bueno, ya tenemos en la sierra un barranco que bueno, es muy bonito, es muy disfrutón. Es muy divertido, no es técnico, porque no tiene rápeles donde necesariamente haya que instalar cuerdas. Es el barranco Dundún, entre Corte del Azor y Bar del Arco. Pero bueno, también tenemos esa posibilidad en la sierra, porque además tenemos muchas riberas muy cómodas de andar, y recordemos que son todas de dominio público. O sea, son como los caminos. A pesar de que algunos los quieran cortar, que también nos lo hemos encontrado. Sí, sí. También es un hecho que se suele dar en la sierra. Y sí, todo esto lo quieres volcar en un trabajo futuro, en una publicación. Es una tarea de titanes. Esperemos, sí. Bueno, no sé el resultado o el formato que saldrá de estos 10 años que llevo ya en la sierra, con los caminos y batallando con... yo espero de que corto o medio plazo ya pueda ver sus frutos, ¿no? Sí, vamos, yo llevo realizando en estos 10 años un proyecto de redacto, tengo el inventario de todos los caminos, entonces, pues claro, con vistas a una publicación. ¿Cómo será? No se sabe el formato, si habrá que llevarlo, si se podrá llevar en la mochila o será un trabajo de biblioteca. Yo me lo estoy imaginando como la enciclopedia británica, un montón de tomos. O incluso sería, no sé, es que a lo largo de estos 10 años he pensado ya muchas opciones, muchas posibilidades, ¿no? Yo soy de los clásicos, de los que me gusta, además que yo aprendí a caminar, bueno, cuando empecé con el mundo de la montaña, con las primeras guías, los mapas, y no me gusta, o sea, no utilizo GPS,
Me gustan los mapas, la referencia, se aprende más al leer. Entonces lo que quiero un poco de volver a eso, de que el excursionista que tenga mi futuro trabajo, aparte de que no se pierda, aprenda cultura serrana y patrimonio y de que aprenda un poco a distinguir y a saber lo que tiene delante, no que se limite solo a caminar guiado ahí por un tras, ¿no? Lo que yo decía, un aventurero. Un aventurero. Para finalizar, Isi, una pregunta que hacemos siempre a los que invitamos al programa y que puede servir de barómetro también, ¿no? ¿Qué es para ti la sierra? La sierra para mí es mucho, es un sentimiento. Aparte de, yo le llamo mi segunda casa. Es un rincón al que le tengo un cariño especial, bastante. Distinto al de otras zonas que también le tengo apego. Cada zona de Andalucía que frecuento, pues ahí en cada una guardo mis recuerdos, mi vivencia, pero en ninguna me siento tan en casa como en la sierra. Es una zona en la que, bueno, cuando vengo a hacer trabajo de campo vengo solo. No puedo traer a nadie porque es una irresponsabilidad, porque lo que voy a conseguir es que se pinche conmigo, que se arañe conmigo, Entonces me encanta pasar horas y horas en la sierra por los caminos, hablando con la gente. Es mi segunda casa, yo la califico así. Pues muy bien, muchísimas gracias, Isi. A ti, Antonio. Por estar con nosotros. Vuelve cuando quieras, gracias. Sobre todo cuando termines ese trabajo. Esperemos. Que sea pronto. Y a ustedes solamente unos segundos de pausa y volvemos en la segunda parte de nuestro programa Paraíso Serrano.